Esto es Salud al Día y continuamos ahora hablando de la lumbalgia, que es más común de lo que puede imaginar. Conozca cómo evitar el dolor de espalda baja y los diferentes tipos de tratamientos que existen. Al menos el 80% de las personas sufrirán de lumbalgia, lumbago o dolor de espalda baja en algún momento de sus vidas. Su intensidad y duración pueden variar. Si es por poco tiempo se le conoce como agudo, si es permanente será crónico. En el caso de jóvenes y adultos se genera por levantar peso en exceso, mientras que en adultos mayores se relaciona a una columna desgastada o artrosis. Ante la aparición del malestar, el médico puede solicitar una radiografía para descartar alguna lesión como una hernia que cause compresión nerviosa. Esto genera no solo dolor, también entumecimiento, hormigueo y debilidad. Puede haber degeneración de discos, inflamación, lesión de ligamentos, tensión muscular. Para evitar el lumbago, es recomendable adoptar una postura adecuada cuando utiliza la computadora, cargar la mochila de manera correcta desde la etapa escolar, no dormir boca abajo, pues la columna no está en su posición fisiológica. En ocasiones la solución para la lumbalgia es el reposo y ejercicios suaves. En otras puede ser necesario el uso de medicamentos y en casos más graves el tratamiento quirúrgico es una opción. Debe evitar la automedicación, pues los antiinflamatorios, relajantes musculares y analgésicos podrían ocultar síntomas, pero la causa del dolor seguirá estando presente. La fisioterapia es otra herramienta que ayudará a aumentar la flexibilidad y fortalecer la espalda. Existen otros tratamientos alternativos que pueden ayudar a aliviar el dolor, como masajes, acupuntura, ondas eléctricas, ventosas, pero siempre es importante consultar al médico para evitar que sea contraproducente. Muy bien, sobre este caso, entonces ya tenemos en estudio al doctor Alex Cifuentes, ¿no? Es cirujano de la Clínica Stella Maris y le damos los buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Muy bien, bueno, empezamos primero desde niños. Antiguamente, ¿no? Los niños iban con una loncherita, una mochila, algunos llevaban solamente la mochila en un hombro. Ahora se ven mucho las ruedas, es mucho mejor. Definitivamente le quita carga a la columna, que de por sí ya está cargando nuestro peso. La lumbalgia es un tema bastante común, bastante frecuente en la consulta privada y nacional. Es más o menos el 80% de las consultas de los pacientes en neurocirugía. Claro. Esta lumbalgia se produce generalmente por un tema mecánico, ¿no? Hay dos tipos de lumbalgia, la específica, en la cual uno tiene el diagnóstico definido por un mal que ya está, digamos, una hernia, una fractura. Y la más frecuente es la inespecífica, en la cual uno no encuentra una razón del dolor que se presenta. Y este tratamiento generalmente empieza con un tratamiento conservador, que es con la terapia física, y algunos medicamentos que uno podría condicionar según el dolor. Esto se puede agravar con el paso de los años, como le comentaba, desde niños, por ejemplo, algunas malas posturas, ya van pasando los años, antes se utilizaba el cuaderno, ahora todos utilizan laptop o computadora y siempre están como que un poco inclinados, ¿no? Y se lo comento porque, por ejemplo, hay personas que tienen hernias y no lo saben y que tienen un pequeño dolor, pero obviamente pues hacer un gasto de un examen físico no está en el presupuesto de todos. Y lamentablemente muchos esperan a que ese dolor irradie a todo el cuerpo para recién actuar. Definitivamente El paciente que llega a consulta es porque ya le duele y ya no lo aguanta, ¿no? No hay un control por un pequeño dolor o por un síntoma menor. Siempre ya el paciente llega con un dolor fuerte que le está impidiendo realizar sus actividades diarias. En estos casos siempre nos apoyamos, aparte de la sintomatología, el examen clínico que hacemos, en unos exámenes de imágenes. Puede ser radiografía, tomografía o resonancia en la mayoría de los casos, ¿no? Claro. Ahora, indistintamente, perdón que le haya cortado, indistintamente puede atacar a cualquier persona que se dedica a diferentes profesiones, no necesariamente, por ejemplo, personas que cargan mucho peso, sino por posturas, por ejemplo, que no se realizan adecuadamente, ¿no? Algunas acciones, como por ejemplo, ¿no? Yo le comento, me operaron hace 1 año y medio de la columna y este dolor empezó por agacharme mal para recoger un balde. Claro, tenemos malos hábitos realmente.
uno se agacha a cargar pesos y la columna no es una palanca. Generalmente deberíamos aprender a darle más peso a las piernas, digamos, ¿no? Uno en cuclillas podría también agacharse y levantarse y evitar esa palanca que con el tiempo va desgastando evidentemente a la columna, ¿no? En la parte lumbar. Muy bien. Hay, por ejemplo, algunos factores que agravan la situación de una lumbalgia que vendría a ser el sedentarismo, pero en el caso, por ejemplo, del sedentarismo, el tabaquismo, ¿qué relación tiene directamente con la lumbalgia? El sedentarismo, tabaquismo, obesidad, son efectos mecánicos que van a haber sobre la columna lumbar exactamente, que es muy flexible, ¿no? Es una parte que solamente es un eje de óseo, ¿no? Con una serie de articulaciones, discos, ligamentos, músculos. Entonces, al tener sobreesfuerzo, una sobretensión, llega el dolor, pues, ¿no? Claro. En esta temporada, por ejemplo, que está haciendo ya mucho frío y que muchas personas pasan largas horas abrigados, sin moverse, por ejemplo, están en la cama o en el sillón, ¿qué recomendaciones a la hora de dormir? ¿Cómo dormir? ¿Boca arriba, de costado, algún lugar específico mirándose a la derecha, a la izquierda? Y si uno va a pasar horas de horas viendo una serie, por ejemplo, ¿no? en estas aplicaciones de streaming, ¿cuántas horas podría estar uno sentado en un sillón y si debería estar con suficientes cojines para no después tener problemas? De hecho, hay que tener ciertas adaptaciones ergonómicas que nos ayuden a mantener una columna estable, que no esté en mala posición y que pues no produzca dolor luego, ¿no? El tiempo, digamos que no es un estándar que podría decirles 1 hora, 2 horas o 5 horas. Va a depender de cada persona, es igual que el peso, ¿no? Las personas, de acuerdo a la talla, podemos asumir que deben tener cierto peso. Una sobrecarga de 5, 10, 20 kilos, a veces o más, va a hacer que la columna tenga ciertas lesiones que en el tiempo van a mantenerse y se vuelve ya una lumbalgia crónica, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia hay entre la lumbalgia y la ciática? Porque muchas personas como que se confunden en los términos, ¿no? La lumbalgia, como concepto, es el dolor que se presenta entre el reborde costal en la parte posterior y las nalgas. Esa es la zona. La ciática, ya el nervio ciático, se llama ciática por el nervio, que es un nervio formado por varias raíces nerviosas que salen de la columna, pero la ciática básicamente es el dolor en la pierna, en el miembro inferior, en cualquier parte de él, ¿no? A veces depende de la zona que está afectada en la columna para que duelan ciertas zonas también en la pierna. Puede doler el muslo, la pantorrilla, el pie. Claro. Depende. Pero en ese caso, por ejemplo, el dolor que yo sentía cuando me diagnostican lumbalgia irradiaba parte de la pierna también. Probablemente era por una hernia. Sí, era hernia, eran dos hernias y que me estaban comentando de que había una hernia que había crecido tanto que estaba aplastando la médula espinal. No la médula, yo considero, en esa zona llegan las raíces nerviosas ya. Ajá. La médula llega hasta un nivel, pero más abajo es las raíces. Y las raíces son las que llegan hasta la punta del pie, digamos, ¿no? Entonces, la hernia presiona ciertamente cuando sale, presiona a una de las raíces y esa reacciona dando el dolor, ¿no? Esa es la reacción del nervio. Para las personas que ya fueron operadas de lumbalgia, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque en mi caso, por ejemplo, ¿no? La recuperación ha sido lenta, ayudó mucho lo que es rehabilitación en piscina, ejercicios en piscina que yo no sabía que existían, pero por ejemplo hay algún dolor, por ejemplo un estornudo, ¿no? Y se siente un pequeño dolor pese a que ya pasó un año, un pequeño dolor. Hay una recuperación total y otra cosa, es cierto que cuando uno se opera, en el caso por ejemplo de la columna, luego de un dolor de lumbalgia, luego de 15 o 20 años, ¿tiene que operarse nuevamente? No necesariamente. La terapia física es un buen apoyo para el tratamiento en los temas de lumbalgia. Y para un paciente posoperado, digamos, la recomendación sería, en primer lugar, mantener una visita al médico, hacer controles, ¿no? Normalmente, les comento que a la semana, al mes, a los 3 meses, posoperado, y de ahí de acuerdo a cómo esté el paciente. Muchas de las veces el paciente, cuando ya está totalmente bien, el paciente ya no te visita. Sí. Entonces, bueno, está bien.
Cuando no está tan bien, algo pasa, es que necesita, y algunas veces queda este dolorcito como secuela ya. Así hagas terapia, así tomes medicinas, ¿no? Siempre se presentará por ahí alguna molestia, que ya no es definitivamente la que al principio tuviste. Sí, claro. ¿No? Entonces, la que tuviste al principio era incapacitante. Pero queda de por vida. Ya queda, es secuelar, se le llama. Ah, ¿no? ok. Es de acuerdo al organismo. Sí, también, claro, cada persona reacciona diferente, tanto a los medicamentos como a las cirugías. Claro. El ajuste quiropráctico, ¿hasta qué momento se podría realizar? Porque, por ejemplo, dicen, no te operes la columna porque hay muchos mitos y sobre todo de que es una operación de riesgo, ¿no? ¿Hasta qué momento se podría realizar este ajuste quiropráctico antes de llegar a una operación? Hay dos causales que definitivamente marcan una operación. Uno es que el dolor no pase, hagas lo que hagas. Hagas terapia, tomes medicina, vayas a quiropraxia, acupuntura, ozonoterapia. Hay una serie de elementos que puede uno utilizar para bajar el dolor, pero no pasa. Sí. Entonces, ese es uno de los indicativos de que el paciente va a necesitar cirugía. Y el otro es cuando ya hay una pérdida o de la sensibilidad o de la fuerza, que no pueda mover la pierna, que pierda fuerza la pierna o que se adormezca, como comúnmente se le llama. El adormecimiento o la pérdida de fuerza, que flaquee. Sí. ¿No? Entonces, esas son dos indicaciones absolutas para una cirugía. ¿Y eso lo determina el médico? Eso lo determina, definitivamente. Muy bien. Otro caso, por ejemplo, si bien estamos hablando de los pequeños que llevan esta carga, ¿no?, en la espalda, en el caso de las embarazadas, ¿no? Bueno, según los estudios aparece a partir del segundo trimestre, pero la persona embarazada tiene que hacer sus actividades, sigue trabajando, sigue movilizándose y tiene que tener esa facilidad de poder mantener su cuerpo en actividad para que pueda tener un parto normal. De hecho, en algunos casos, inclusive he tenido pacientes embarazadas que tenía hernia y no se podía operar, ¿no? Hay que cuidar primero al bebé. Hay que esperar, dar tratamiento paliativo para que luego del nacimiento pues, pueda ser intervenida, ¿no? ¿Y ese tratamiento paliativo sería que en ejercicios, por ejemplo, en una piscina o en algunas medicinas, porque también está embarazada y hay algunas que no puede consumir? De hecho, no cualquier medicina se puede consumir estando embarazada. Básicamente es un tratamiento conservador con fisioterapia y alguna medicina que no vaya a afectar al bebé. ¿La lumbalgia se hereda o es de la mala postura que las personas tienen a lo largo de los años? Básicamente es un tema de hábitos, ¿no? Es la mala postura, los golpes, las fuerzas que uno hace, ¿no? Y se presenta en el transcurso. Es raro encontrar pacientes muy jóvenes con afección a la columna. Es más común luego de los 50 años. Muy bien. ¿Y en tipo de alimentos, se puede hablar de alimentos? ¿Qué tipo de alimentos se puede consumir para evitar la lumbalgia, quizá fortalecer un poco más? No hay mucha relación en más sobre el peso. No es que directamente un alimento vaya a mejorarte un dolor, ¿no? No tiene mucha relación en sí. Perfecto, muy bien, doctor. Muchas gracias por los detalles. Entonces, es el doctor Alex Cifuentes, neurocirujano de la Clínica Stella Maris, quien nos acompaña. Así cerramos nuestro bloque de Salud al Día.